están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Nuestra primera invitada de hoy es Amparo Cornejo. Ella es vicepresidenta para Sudamérica de Teck, una empresa canadiense líder en minería, y fue elegida además la ejecutiva de este año. Con ella vamos a conversar sobre sus expectativas para la economía chilena y de cómo aumentar la cantidad de mujeres en la minería. Amparo Cornejo, muy bienvenida a Influyentes. Muchas gracias, Paula. Buenas noches. Bueno, y además felicitaciones por tu premio de la Ejecutiva del Año en Chile, que se suma a muchos premios que has tenido, Amparo, también en Europa, por tu rol en una industria además muy masculinizada como es la minería. Quiero preguntarte, ¿cuáles son los desafíos pendientes, pensando que la participación de mujeres en la minería hoy día es un 18% y que, claro, hay mujeres muy destacadas en la minería como tú, pero sigue siendo un lugar bastante masculinizado? Bueno, yo creo que la minería ha sido siempre una industria muy masculinizada. Creo que ese 18% es una señal muy alentadora, pero no es suficiente. Yo creo que todas las compañías mineras estamos enfocadas en traer más mujeres a minería, lo cual evidentemente es un gran avance. Pero a mí en particular me preocupan dos temas. Uno, que tiene que ver con la cultura que hay en las organizaciones, porque lo que necesitamos no es solo que vengan muchas mujeres a minería, sino que quieran quedarse en la industria. Y es una industria desafiante, es una cultura masculinizada, hay desafíos día a día que todavía están muy pendientes. Pero el otro tema que también me parece muy relevante tiene que ver con los espacios de liderazgo. Creo que necesitamos más mujeres, pero también más mujeres en roles importantes, en roles de liderazgo, en los cuales podamos influir en los cambios más culturales Claro, de esta industria. como en los cargos más altos, CEO, directorios, desde luego. O sea, yo creo que en los directorios todavía no hay directorios paritarios en general, salvo algunas excepciones. Creo que los cargos de gerencias generales son pocas las mujeres, yo creo que hay 2 o 3 en Chile que son gerentas generales, y también a nivel más bajo en la organización, en los roles de supervisión, en la jefatura, yo creo que todavía hay muchos sesgos en a quienes ponemos en esos cargos. Sí, ¿y por qué pasa eso? Porque en el fondo este es un tema que yo sé que te importa mucho, ¿no? Es parte de lo que haces en Teck también, que eres vicepresidenta para Sudamérica, pero que ha estado muy metida en temas de inclusión, de diversidad y de sustentabilidad. ¿Qué es lo que falta para que lleguen mujeres más arriba y se queden? No solo que entren a la fuerza laboral, sino que no haya ningún escollo para que lleguen hasta los cargos más altos, habiendo el talento, ¿no? Porque tenemos la generación de mujeres más educadas de la historia y también las ganas, ¿no? Las mujeres, especialmente las mujeres jóvenes, no ven límites a sus carreras, pero hay algo en la estructura. Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que para mí ha sido inevitable, yo creo que a todas nos pasa en algún momento en nuestras carreras, que en la medida en que empiezas a avanzar en tu desarrollo y llegas a ocupar cargos de mayor responsabilidad, se produce esta doble responsabilidad que es tu propia gestión y además lo que significa para las demás mujeres que están empezando, que están mirando. Hay mucho de ver si es posible o no es posible de abrir esos caminos. Y pasa en todas las industrias, pasa en los medios de comunicación también. Yo creo que la cátedra de mujer y medios de comunicación que tú haces es súper importante. Creo que la industria, si bien hay una mirada racional sobre necesitamos más mujeres, la cultura es tan antigua, está tan marcada, hay tantos sesgos inconscientes que no se logra solo el cambio con atraer más mujeres, contratar una cantidad importante, sino de cómo se va cambiando la organización en pequeños detalles. Sí. Entonces creo que lo que hay que hacer, o por lo menos en lo que estamos comprometidos, es en lograr que haya una intención en los cambios. Sí, en ese sentido te quiero preguntar por las cuotas, por ejemplo, que es un tema Sí. polémico, porque para algunas personas que no están de acuerdo, en general los hombres son los que no están de acuerdo, dicen no, porque entonces se quita el mérito y llega una persona solamente por ser mujer, es malo incluso para esa mujer. Pero por el otro lado, como dice el Foro Económico Mundial, si no hay acciones, digamos, deliberadas, para que haya igualdad de género en todas las áreas de la vida, va a tomar 130 años, que son como 5 generaciones más. Es imposible, no tenemos tiempo para eso. No, yo estoy convencida de que se necesitan cuotas.
porque si no, simplemente si lo dejas, está todo el tema del tiempo y además no haces el cambio real. Creo que hay que intencionar ese cambio, creo que las compañías operamos en base a métrica para todo, si no lo mides no lo gestionas, entonces si no tienes algún objetivo que te has propuesto es muy difícil de verdad poder cambiarlo. Creo que hay un tema bien relevante que tiene que ver con mantener el foco en estas temáticas. Por ejemplo, nosotros hace el año 2016 comenzamos con mirar qué es lo que estábamos haciendo, cuáles eran las debilidades que teníamos. Y una de las cosas primeras fue definir, bueno, cómo estamos con los sueldos. Claro, Además, ¿cuál es la brecha salarial? Exacto, ¿No? Porque muchas empresas ni lo saben realmente. Exacto, y además no es difícil. O sea, como organización, como gestión de management, tú puedes evaluar cómo estás pagándole a hombres y mujeres en un mismo cargo, con las mismas años de experiencia, etcétera. Pero una vez que lo corrige, nosotros hicimos ese ejercicio, hicimos correcciones, tienes que asegurarte que no sigan esas distorsiones, porque yo creo que hay sesgos que están súper enraizados. Entonces, si esos sesgos no, cuando tú me decías recién, o cuotas o mérito, pero ¿quién define el mérito? En general hay varios estudios también que dicen que uno tiende a buscar al más parecido a uno para decir esta es la persona apta para el rol. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo defines quién es el que está mejor preparado o la que está mejor preparada? Y en ese sentido, Amparo, ¿cómo es para ti hablar de estos temas en el mundo de la minería, donde hay bastante resistencia a todos estos temas, como las cuotas o estar midiendo las brechas de género, al margen de que hay empresas empresas internacionales y también Codelco mismo, ¿no? De tener más mujeres en el directorio, digamos, realmente preocuparse de esto. Pero por otro lado, también en la conversación ya más informal, ven con mucha distancia, por ejemplo, las cuotas, o lo ven como algo muy elitista, algo que no está como en las necesidades reales de las mujeres. Bueno, yo estoy en la minería hace cerca de 11 años y recuerdo que la primera reunión en mi empresa era una mesa grande y evidentemente yo era la única mujer y es algo que me ha pasado antes a lo largo de mi carrera. Entonces, he visto un cambio. Yo creo que hay una cultura que está cambiando, creo que además hay un grupo de ejecutivos jóvenes que tienen los temas de la equidad, de la inclusión, de la diversidad como propios. Yo siento que hay una tendencia, pero también es verdad lo que tú dices, o sea, ¿cuotas para qué? En el fondo, yo no tengo ninguna posibilidad de desarrollarme porque este puesto se lo van a dar a una mujer. Entonces, no es fácil plantear los temas, pero creo que hemos visto un cambio, hay una tendencia distinta, hay lugar, por ejemplo, el año pasado, este año, hay una conferencia anual de cobre que se hace en Chile, que es CRU, que es un centro de estudios de cobre, y el día del panel inicial eran 9 hombres hablando en el panel. Yo me acuerdo que esa noche anterior me llamaron y me dijeron, necesitamos una mujer. Y yo dije, no, yo no voy a estar. Claro, como para blanquearles la foto. O sea, si estos temas tú no los piensas antes y te aseguras que hay un nivel de diversidad y de representación, no los puedes resolver de un minuto a otro. Entonces yo creo que hay que estar sumamente enfocado en estos temas. ¿Y sigue siendo la minería un mundo machista, como dijiste alguna vez en alguna entrevista? Yo creo que sí, yo creo que es un mundo machista, creo que hay espacios en los cuales eso no es visible, por ejemplo, en los espacios en que me toca estar y desempeñarme, quizás eso no se ve, pero también estoy en terreno y he visto y converso mucho con las mujeres. Hay un grupo de mujeres jóvenes que son fantásticas y que están dispuestas a trabajar en minería, a trabajar a 4.400 metros de altura, con turnos 7x7 o 5x2, y no están dispuestas a que las dejen fuera. Y sé que hay mucho machismo en la relación, en los mismos equipos de trabajo. Hay muchos chistes inadecuados, hay mucha cosa de... Yo bueno, no sabía. Ahora la ley Karin debiera evitar Exacto. todo ese tipo de ambiente, bueno, acoso sexual, desde luego, pero también estos ambientes hostiles de toda manera y especialmente en razón de género, ¿no? Pero también quiero rescatar lo que tú decías, Paula. Yo creo que miramos las compañías mineras, por ejemplo, BHP, hoy día en Chile tiene un 42% de mujeres. Yo creo que eso es notable. Claro, y tienen cuotas internacionalmente y nacionalmente. Ellos se propusieron llegar a sobre un 40% de mujeres.
nosotros tenemos cerca del 30%, la industria en general está en un 18%. Es súper alentador, el tema es que tenemos que tener más ambición y que sea todavía más y tener más mujeres en directorios y en roles Sí. de liderazgo. Bueno, y justamente que tú, digamos, seas la ejecutiva del año, es un modelo de rol para también abrirle camino a otras mujeres en la minería. Amparo, cambiemos de tema y vamos a las inversiones, cómo aumentar la inversión en Chile, especialmente en, evidentemente, la minería, una inversión fundamental. Partamos por el diagnóstico. ¿Tú estás de acuerdo con el ministro Marcel, con Máximo Pacheco, de que hay brotes verdes en Chile o, como piensan muchos desde la oposición, en realidad no es así y estamos con una falta de inversión muy importante? Yo creo que en la actualidad hay un escenario moderadamente optimista. No creo que sea tan distinto de lo que ocurre en otras economías, pero centrándome un poco más en la minería, las inversiones en minería son inversiones a largo plazo, son muy grandes, los proyectos son sobre 30 años. Nosotros acabamos de finalizar una inversión de 8.200 millones de dólares. Quebrada Blanca 2. Quebrada Blanca 2, que es la inversión más grande que se ha hecho en los últimos años en minería, en el sector privado. Eso habla de una mirada y de un compromiso y de ver a Chile como un lugar donde queremos seguir invirtiendo, donde hay estabilidad, donde las instituciones funcionan. ¿Ha bajado la incertidumbre, Amparo, que es un tema que desde las empresas nacionales y también de afuera, como está complicado invertir en Chile, hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a pasar? ¿Ha bajado la incertidumbre? Yo creo que hubo un periodo muy tenso y muy largo de incertidumbre, demasiado largo en mi opinión, que fue en torno a la discusión del royalty minero. Yo creo que evidentemente era un cambio significativo para la industria. Hubo un periodo muy largo de discutir, esto también coincidió con los procesos constituyentes del país, entonces esas dos cosas juntas generaron un nivel de ruido, diría yo. Pero una vez resuelto el tema del royalty, y siempre está la mirada, yo creo que le he escuchado al presidente decir un par de veces, nosotros queríamos más y seguramente las empresas mineras querían menos, pero lo cierto es que se llegó a un royalty razonable y hoy día creo que eso ha cambiado, creo que acabamos de escuchar que Freeport y Codelco van a invertir 7.000 y tantos millones de dólares en la expansión del Abra. Entonces yo creo que estamos viendo una actividad minera que no ha parado, que es indispensable además porque necesitamos muchísimo más cobre si queremos ser eficientes en la transición energética para combatir el cambio climático. Entonces, yo soy muy optimista, veo mucha actividad. Chile es el país que tiene los mejores recursos de cobre, tiene talento, tiene profesionales expertos en minería. Y lo que decía antes, las instituciones son estables y eso es una garantía para inversiones de estas grandes dimensiones. Y la inestabilidad política, que también se dio como una causa en el fondo de la falta de inversión y todavía se cita como no se puede invertir en Chile. ¿Cuánto pesa o pesó esa inestabilidad política y cuánto pesa hoy o ya hay una idea de que en realidad estamos como reencausados? Bueno, yo creo que tiene que ver también con el proceso constituyente que generó mucho ruido, es cierto, y efectivamente cuando tú ibas afuera te preguntaban, los analistas de inversiones te preguntaban, pero por lo menos particularmente para TEC, nosotros nunca consideramos que Chile era un país para no invertir o que la coyuntura política era más compleja que en otros países, al contrario, hemos hecho la inversión más grande nuestra. Para nosotros Chile es el país más relevante en términos de producción y de operación, estamos centrados acá. Entonces, y son miradas de largo plazo, estamos invirtiendo en proyectos. Quebrada Blanca 2 está permitido, tiene sus permisos para 28 años más, pero es un yacimiento que recién estamos haciendo uso del 18% del recurso. Entonces son yacimientos centenarios, Claro. entonces son miradas muy de largo plazo. Y en esas miradas de largo plazo, tan importante como la estabilidad política, tiene que ver el contexto social y en el caso nuestro, la relación con los pueblos originarios. Para nosotros ese era un tema extremadamente crítico y fuimos capaces de desarrollar un muy buen diálogo y tenemos en el área donde nosotros operamos relaciones y acuerdos de largo plazo con comunidades indígenas y tenemos una mirada conjunta. Sí. Entonces,
Eso también es muy relevante, Sí. poder tener esa opción de sentarse con las comunidades. Amparo, y hablemos de la permisología, ¿no? Que es uno de los temas que para muchos empresarios Mm. tiene frenada la inversión o porque no se quieren arriesgar a poner mucha plata, especialmente, como dices tú, en negocios de muy Mm. largo plazo, cuando quizás en 8 o 10 años más les van a decir que no y toda esa inversión va a haber sido completamente dilapidada. ¿Tú crees que en Chile hay un problema más grave que en otros países respecto de cuánto se demoran en dar los permisos? Honestamente no. Yo creo que nosotros operamos en Canadá, en Estados Unidos, en Perú, en México, y vemos que hay una preocupación de todos los organismos ambientales por asegurar que la actividad minera o cualquier otro tipo de actividad de verdad cumple con la normativa ambiental. Habiendo dicho eso, yo creo que la oportunidad de avanzar y de agilizar los procesos es muy importante. Como parte también de la discusión del royalty, el gobierno asumió un compromiso de modificar la normativa ambiental. Hay 2 proyectos de ley que están en tramitación, uno para los permisos sectoriales. Ahí hay un espacio muy grande de optimización, de evitar duplicidades. Creo que eso está avanzando bastante bien y también está el proyecto de la reglamentación ambiental 2.0 que tiene que ver con el SEA y toda la regulación ambiental. Creo que en la medida en que podamos, uno, tener más certeza, lo que tú decías, si yo ingreso a tramitación un proyecto, necesito que rápidamente me digan es viable o no es viable Claro. y que eso no ocurra en la última adenda o en el plazo final, cuando ya han pasado 9, 18, 24 meses. Creo que hay oportunidades de optimización, como decía antes, hay organismos que son más complejos, está todo el mundo que tiene que ver con las municipalidades, con las direcciones de obras municipales, que no conversan Claro, necesariamente. muchos permisos distintos de distintas instituciones. Todo esto, Amparo, se soluciona con lo que está, la ley que está tramitando el gobierno, el ministro Grau en particular de permisología, o quedan todavía más temas que abordar. Siempre van a haber oportunidades de mejora y de optimización. Yo creo que se mejora significativamente y también hemos visto cómo ha sido la tramitación, en que había una mirada conjunta y se han ido introduciendo cambios, ha habido una discusión, el gobierno ha cambiado cosas que le han indicado los congresistas. Entonces, creo que va bien encaminada. Nosotros vivimos lo que es un proyecto de estas dimensiones. Tuvimos, aparte del proceso y del estudio de impacto ambiental, que en sí es sumamente robusto y que tuvimos procesos de consulta indígena, tuvimos que obtener y tramitar cerca de 2.000 permisos sectoriales. Y muchas veces, lo conversábamos hace unos días con el ministro Grau, muchas veces un permiso va antes que el otro y no tiene lógica. Yo creo que toda esa conexión, esa Coordinación, ¿no? va a estar mucho más afiatada bajo esta nueva normativa. Así que lo vemos con optimismo, Sí. yo creo que es bueno. Ahora, con toda la experiencia que tienes en una empresa internacional, porque TEC es una empresa canadiense, pero tú ves todo Sudamérica, ¿no? ¿Qué crees que falta para que haya más inversión de las empresas chilenas? ¿Ya? Es una mirada que no tiene que ver con lo que haces tú, porque para los gremios empresariales siempre están, la CPC o la SOFOFA diciendo, necesitamos que el gobierno ponga como prioridad el crecimiento. El gobierno dice, hemos puesto el crecimiento en primer lugar, pero la verdad es que, ¿cuál sería tu mirada de lo que realmente faltaría desde el punto de vista del gobierno para que haya más empresas, más inversión de las empresas nacionales? Durante la pandemia, en algún minuto, tuve que participar en una experiencia muy interesante en una conferencia virtual, como era todo en ese momento, ¿no es cierto?, con Moisés Naim, y él decía, a propósito de Chile, decía que muchas veces cuando estamos tan cerca de las situaciones tendemos a verlas como más graves, más grandes, más difíciles. Y tiendo a pensar que eso quizás puede pasar cuando eres una empresa local y estás centrada en Chile. Todos los temas más políticos, contingentes, todas las discusiones parecen como únicas, como que el país está en una situación más crítica de la que está. Pero cuando empiezas a mirar otros países y te das cuenta que hay una situación global bastante similar. Entonces, yo creo que quizás lo que falta es mayor disposición al diálogo.
de todas las partes, mayores espacios de confianza. A mí me sorprende muchísimo que cualquier discusión económica, política o la que sea, siempre se ve desde la perspectiva de la desconfianza y del conflicto. Sí. De hecho, el presidente Boric dijo que los empresarios no le tenían mala, digamos. Sí. ¿Es así? No sé, no es nuestro caso, le tenemos harto cariño al presidente, así que no creo. Pero yo creo que sí, que hemos vivido un proceso complejo político y necesitamos, y esto lo digo como chilena, creo que necesitamos acercar y tener un poco más de confianza en las instituciones. Acaba de salir un estudio que es de Brújula Minera que establece que hoy día la minería tiene un 38% de confianza de la ciudadanía, mucho más alto que otros actores, lo cual es bueno y como industria lo valoramos. Creo que tampoco nos podemos engolosinar con los datos porque a veces las fotos son de un momento y hay mucho que hacer, pero no es bueno, creo yo, que otros actores políticos tan relevantes tengan niveles de confianza tan bajas. Yo creo que necesitamos hacer algo en ese sentido. Sí, vamos a la oportunidad que tiene Chile, ¿no? Como un país donde está cobre, litio, la posibilidad de hidrógeno verde, los elementos fundamentales para la transición energética, ¿no? ¿Crees que Chile está realmente aprovechando al máximo esa oportunidad o no? Porque hay algunos que dicen, se nos está pasando el cuarto de hora, Australia y Argentina nos están ganando, hay mucha burocracia, ¿o estamos realmente tomando esa oportunidad a plenitud? A ver, yo creo que tenemos los recursos y los mejores recursos naturales para avanzar en cobre, litio, energía no renovable. Creo que la aceleración de la obtención de permisos va en la línea correcta. Creo que eso podría ayudar muchísimo. Y yo creo que estamos viendo también decisiones de inversiones bien significativas. Creo que no sé, por las últimas 2 o 3 semanas tenemos una sumatoria de 20.000 millones de dólares en proyectos entre el de hidrógeno verde en Magallanes y lo que acaba de anunciar Freeport, más todas las compañías mineras están haciendo algún tipo de inversión. Entonces, yo creo que estamos en la línea, creo que la normativa respecto del litio está avanzando. La ministra comunicó hace, no sé, algunas semanas atrás la cantidad de cartas de intención que habían recibido de distintos inversionistas. Yo creo que están todos los elementos y tenemos que avanzar, pero con confianza. Sí. ¿Crees que hay más confianza desde los empresarios internacionales, las empresas internacionales en Chile, que de los mismos empresarios chilenos? Yo tiendo a pensar que cuando uno está más cerca ve los problemas de otra manera y creo que te influyen mucho más tus propias miradas políticas a veces respecto de la situación, que es lo que hace una empresa internacional que mira como indicadores un poco más estables en el tiempo y más largos en el tiempo. Y yo creo que desde esa perspectiva a lo mejor hay una diferencia y una mirada más optimista desde afuera. Desde Chile. Sí. Y volviendo a la transición energética, ¿no? A la descarbonización, que es lo que hay que hacer. ¿Tú crees que si se explota como está planeado, ¿no? A través de los distintos gobiernos que vengan, porque esto sí que es un proyecto de largo plazo, ¿Chile puede dar un salto al desarrollo que no estamos ni siquiera dimensionando hoy día? Mire, personalmente creo que el participar y el tener un rol activo en este cambio de paradigma mundial es extremadamente fascinante, es una gran oportunidad. Creo que Chile tiene esa tremenda oportunidad. Creo que desde la minería podemos contribuir significativamente. El cambio no va a ocurrir solo por la decisión política de los distintos estados. Es tal el desafío que necesita que todos los actores contribuyamos y yo creo que desde la minería, el proveer más minerales, desde el sector energía, teniendo energías renovables no convencionales, creo que todos contribuimos a este proceso y eso lo encuentro personalmente fascinante. Creo que el estar en Chile y si podemos hacer de Chile esta potencia en este ámbito creo que es muy relevante. Y hay otro tema conectado a esto que me entusiasma, que tiene que ver con involucrar a más jóvenes en lo que estamos haciendo. Yo creo que pocas veces el mundo ha cambiado de criterios económicos en base a una mirada del ser humano, a una mirada de futuro. Y hoy día hay esa mirada, entonces creo que la posibilidad de involucrar
a las generaciones jóvenes, por ejemplo, en la minería, es fascinante. Creo que si no somos capaces de acercar a la minería, a la sociedad, a mí me parece que Chile es un país minero, suena un poquitito evidente y reiterativo decirlo, pero se nos olvida o no nos gusta o es un poquitito incómoda la minería. Creo que si podemos conectar hacia dónde vamos en el mundo, con lo que hacemos en la minería, con lo que hacemos en Chile, y estamos orgullosos y orgullosas de ella, y traemos más jóvenes a trabajar en minería, creo que no solo vamos a contribuir al desarrollo del país, que estoy convencida que lo vamos a hacer, pero además nos vamos a sentir a lo mejor un poco más orgullosos de lo que tenemos. Exactamente, y también con más mujeres en la minería. Absolutamente. Siguiendo el ejemplo tuyo, Amparo Cornejo, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Paula. Y vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes les cuento que nuestro siguiente invitado es el abogado penalista Francisco Cox. Él fue designado como miembro de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Con él vamos a conversar sobre Venezuela, los escenarios de salida de esta dramática situación y del rol de los países mediadores. Francisco, muy bienvenido a Influyentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a partir hablando, por supuesto, de Venezuela, donde eres parte de la misión de Naciones Unidas, una misión independiente para establecer lo sucedido. Hace años ya que ustedes llevan diciendo que la situación en Venezuela es insostenible desde el punto de vista democrático. ¿Hay salida a esta altura para lo que estamos llegando? Porque se parece como un callejón sin salida. A ver, yo creo que es compleja la situación, sin duda. Nosotros venimos documentando el 2019. Ya en esa oportunidad dijimos que habían crímenes de lesa humanidad que habían ocurrido el 2014-2017 y que la política de Estado era de aplastamiento a la oposición. Y lo que estamos viendo ahora se enmarca claramente dentro de esa política. Y la comunidad internacional va a tener que buscar la forma de darle una solución al conflicto que se está produciendo y sobre todo a la situación de derechos humanos, que es lo que mi mandato me permite hablar, porque de lo contrario esto se va a agudizar y estamos viendo elementos que incluso son que no habíamos visto antes. O sea, por ejemplo, es primera vez que las cifras oficiales de detenidos son superiores a las cifras que dan los organismos de derechos humanos, como por ejemplo Foro Penal y otras organizaciones. Es primera vez que ocurre, siempre ocurría que el gobierno decía menores números. Y ahora claro, le bajaba el perfil, ¿no? Exacto. Y si vamos viendo lo que ha ocurrido en este periodo, por ejemplo, en el 2014 hubo 3.306 detenidos en un periodo de 5 meses, después el 2017 5.000, y ahora vamos en menos de 10 días, van, según cifras propias del fiscal general, 1.062, después aumentó Maduro a 1.200, creo que hoy día dijo 2.000, entonces va subiendo el número y acompañado, ¿no es cierto?, de esta retórica por parte de personeros importantes del gobierno como Diosdado Cabello, diciendo que ellos sí van a caer a la provocación, que si los provocan sí van a caer a la provocación. Entonces hay un efecto de intimidación a la población muy grande y por lo tanto la comunidad internacional no puede sacar su mirada de Venezuela y no podemos acostumbrarnos, que a veces lo que ocurre con esta situación es que empiezan a adormecerse. Claro, la agenda va bajando, ¿no? Y la comunidad se empieza a acostumbrar. Y esto lo estábamos viendo, nosotros lo vimos un poco el año pasado cuando presentamos, que distintos embajadores incluso decían que la situación estaba mejorando, que había que todo se veía mejor, pero la realidad es que nosotros en ese informe dijimos, mira, aquí hay una doble vía de la maquinaria de la represión. La represión más tradicional, dura, de detención arbitraria, tortura, y otras de inhibición del espacio cívico y público. Bueno, y además que bajaron a María Corina Machado, a pesar de que había ganado la primaria con más del 90%. Después a la siguiente Corina que designó la oposición tampoco la aceptaron, hasta que llegaron a Edmundo González. Así es. Entonces todos estos mecanismos de cierre del espacio cívico nosotros los documentamos como graves violaciones a los derechos humanos y que también dijimos en esa oportunidad que el gobierno, el aparato represivo duro, todavía, o sea, se podía activar a voluntad. Y un poco lo que estamos viendo en estos días. Nosotros estamos todavía en el proceso de documentación, pero vemos que efectivamente se ha activado el aparato represivo. Ha vuelto el SEBIN a tomar detenidos, ha vuelto la DGCIM, el SEBIN es la inteligencia civil, el DGCIM es la inteligencia militar, y están activos yendo a las casas de personeros que son figuras como, ¿no es cierto?,
Freddy Superlano. Ayer detuvieron a la encargada del comando con Venezuela, que es la oposición, de Portuguesa. Entonces, vamos viendo estos como señalamientos, estas detenciones arbitrarias, sin órdenes judiciales, y detenciones masivas. Ahora, Maduro, ¿cómo interpretas tú lo que está pasando? Maduro quedó como descolocado con los resultados que todo indica que ganó Edmundo González, ¿no? Hasta ahora el Centro Carter ya lo dijo abiertamente que el ganador era Edmundo González. Se descolocó con un resultado que no esperaba y que desde luego lo debilita respecto de otros procesos eleccionarios anteriores. A ver, yo no me puedo pronunciar sobre el proceso electoral porque no tenemos mandato para eso. Pero lo que uno ve es que efectivamente la reacción fue muy fuerte. Lo que uno observa, si compara esta situación con la de años anteriores, el 2017, por ejemplo, es que estas protestas son de sectores populares, mucho más de lo que fueron en el 2017. Y son quizás más masivas el descontento, y eso puede ser que haya generado esta reacción. Como digo, todavía estamos documentando y tenemos que ver, en el fondo, cuáles son las razones y cuáles son los hechos que nosotros podemos documentar con el estándar que tenemos nosotros, que es bases razonables para creer, que es distinto obviamente a un tribunal penal que exige más allá de toda duda razonable. Ahora, los escenarios que se manejan por el momento son que uno es, bueno, que esto definitivamente vaya a una dictadura tipo Nicaragua, digamos, agudizando todo lo que hemos conversado, Francisco, en términos de violación a los derechos humanos, encarcelamiento de opositores, eliminar toda disidencia y ya entrar en una categoría de ese tipo, o que resulte esta mediación que están intentando los tres países, en que bueno, esta semana estuvo Lula en Santiago, no hubo una declaración con el presidente Boric, que tenía una postura mucho más dura y mucho más tajante en términos de hacer valer el respeto a los derechos humanos y a la democracia. Por lo tanto, tampoco se ve muy claro que esa posibilidad resulte, que significaría de todas maneras que se sienten en una mesa y que logren crear una transición y que Maduro abandone el poder. Algo que es, ¿cómo lo ves tú? A ver, nuevamente yo ahí no me puedo pronunciar sobre el futuro de Maduro, porque no es parte del mandato, pero lo que nosotros sí hemos visto es que hubo, ¿no es cierto? La gente como que a uno se le va olvidando, han sido tantos los hechos que va uno tapando al otro, que hubo una negociación en México, se estaba negociando en México. Esto antes, ¿no es cierto?, del proceso electoral. Y esa mesa se rompió. Obviamente la comunidad internacional tiene que buscar todos los mecanismos a su disposición para que haya efectivamente una salida pacífica a este conflicto. Ahora, frente a eso también hay que, en ese proceso de negociación, lo que nosotros siempre hemos dicho como misión, es que tiene que estar sobre la mesa nuestros informes que documentan crímenes de lesa humanidad. Y por lo tanto, eso tiene que ser parte de la conversación. No puede ser una conversación en la cual las violaciones graves a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, simplemente se dejen a un lado. Darle, en el fondo, dicho de otra manera, que haya impunidad para Maduro. Exacto, eso es algo que, ¿no es cierto? A ver, el Estatuto de Roma, ¿no es cierto?, prevé la posibilidad de investigar o que dentro de las investigaciones se considere el interés de la justicia. Eso es algo que eventualmente el fiscal de la Corte Penal Internacional o alguna sala de asuntos preliminares podría evaluar. Pero el estándar internacional en este momento es que no se puede hacer amnistía ni impunidad por crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, eso es algo que tiene que estar en la negociación, porque de lo contrario va a ser una negociación que no va a respetar los estándares internacionales. Sí. Ahora, más allá, digamos, de lo que el mandato de ustedes sobre derechos humanos y documentar, ¿cómo ves las distintas reacciones internacionales que ha habido, ¿no? Y desde ese punto de vista, ¿cómo calificas la postura que ha tomado el presidente Boric, que al parecer ha irritado muchísimo a Maduro, tal como dijo el embajador chileno, ex embajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri? A ver, Chile ha tenido un rol muy destacado, tanto a nivel de declaraciones, pero también en el Consejo. El Consejo de Derechos Humanos, Chile ha sido uno de los apoyadores y a veces promotores de nuestro mandato, es decir, de crear este mecanismo que documente las violaciones de los derechos humanos. Y eso lo mantuvo el presidente Boric, y por lo tanto a mí me parece que lo que ha tenido la postura de Chile en este tema ha sido realmente ejemplar a nivel de Latinoamérica. Entonces, algunos comentarios como que no, que es una obviedad, cosas así, me parece que son de personas que están muy alejados de lo que es la realidad internacional, pero en concreto la realidad venezolana. Y, por lo tanto, el rol que ha cumplido este gobierno.
Y también el gobierno anterior, en términos de apoyar a la misión, de exigir documentación de violación de los derechos humanos, me parece que es un rol destacado. Francisco, ¿y qué pasa con esta petición que ha hecho parte de la oposición de que el presidente Boric reconozca como ganador a Edmundo González y que ha politizado de alguna manera la situación interna? Ahora, a mí me parece que lo que es lamentable es tratar de utilizar para política local un problema tan grave como la violación a derechos humanos en Venezuela. O sea, lo que uno esperaría es que nuestra clase política tuviese la altura de ver el problema a nivel internacional. Este es un problema internacional. Entonces, tratar de como sacar ventajas políticas internas pequeñas, me parece que es muy lamentable, porque aquí lo que hay que ver es efectivamente qué es lo que beneficia más a una mejora de la situación que viven los venezolanos y venezolanas en Venezuela en el contexto de violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, yo esperaría que más que estar así como pidiendo rencillas personales o pidiendo cosas como por un punto de prensa, que de verdad se mirara como un asunto de política internacional y un tema de política internacional importante, como son la situación de derechos humanos en un país en América Latina. Desde ese punto de vista, ¿cómo analizan lo que ha pasado con el Partido Comunista? La situación en Venezuela ha conmocionado a todo el país. La verdad es que todas las encuestas muestran que hay una preocupación por lo que está pasando en Venezuela, especialmente por toda la falta de estándares democráticos, violaciones de derechos humanos, como decías tú, y también que la gran mayoría de las personas considera que es un dictador Nicolás Maduro. Y sin embargo, el Partido Comunista, Lautaro Carmona, al menos ha dicho que no le queda más que respetar la institucionalidad de Venezuela. A ver, nosotros jamás hemos usado la palabra dictador, o si es que es una dictadura, porque nuevamente no está dentro de nuestro mandato. Lo que yo sí puedo decir es que en uno de nuestros informes nosotros analizamos el comportamiento del sistema de justicia con relación a esta política de Estado que habíamos identificado de aplastamiento a opositores o personas percibidas como opositores por parte del gobierno. Y lo cierto es que de ese análisis institucional nosotros concluimos nuevamente con este estándar de bases razonables para creer y determinar ciertas cosas, que no había una auténtica separación entre el Ejecutivo y el sistema de justicia cuando se trataba de estos asuntos políticos. Por eso era que se mandaban indicaciones directas al presidente del Tribunal Superior de Justicia, que es Michael Moreno, que Michael Moreno daba indicaciones a distintos tribunales penales sobre cómo fallar casos contra personas percibidas como opositoras, y además que esta comunicación era cotidiana y con indicaciones claras. Asimismo, se utilizaba, y ustedes van a ver lo llamativo que resulta, la cantidad de investigaciones que se inician en este periodo por terrorismo. Y se dice, vamos a acusar por incitación al odio y terrorismo. Y eso con penas muy altas. Con penas muy altas, pero además que tiene una jurisdicción especial, y por lo tanto los mismos jueces que nosotros hemos analizado y esa jurisdicción que hemos analizado que no tiene estándares de imparcialidad y de respeto al debido proceso, es lo que ha ocurrido, es ahí donde se van a estar viendo estos casos. Entonces, la institucionalidad del sistema de justicia está claramente manejado desde el Ejecutivo, y eso claramente es problemático. Claro, y claramente no hay garantía entonces para los opositores de que se va a respetar sus derechos humanos, ¿no? Sus derechos más fundamentales. Exacto, no hay garantías al debido proceso. Por ejemplo, ahora muchas de las personas que están siendo detenidas, y esto es una práctica que venimos documentando desde el 2019, no les permiten elegir a su propio abogado. O sea, no obstante que yo quiero tener un determinado abogado, me dicen, no, tiene que ser el defensor penal público. Defensor penal público que generalmente no ejerce los derechos, ni objeta las preguntas, ni trata de excluir la prueba obtenida ilícitamente o creada incluso. Sí. Entonces, rehago la pregunta. O sea, ¿cómo se puede explicar que el presidente del Partido Comunista, además de un país como Chile que vivió una dictadura, violación de los derechos humanos, no condena una situación como esa? Que ustedes, que son, digamos, una misión de Naciones Unidas, si yo ya lo pregunto como chileno, no como parte de esa misión, ¿no? O sea, yo creo que eso hay que preguntárselo al presidente del Partido Comunista. O sea, a mí me parece que yo no puedo contestar por el señor Carmona, pero claramente ahí están los hechos, ahí están los elementos, ahí están los informes, no solo los nuestros, sino que también los del alto y la alta comisionada en su momento, Michelle Bachelet, ahora el alto comisionado de Derechos Humanos, que dan cuenta de la problemática que
de violación de derechos humanos que se vive en Venezuela. Con este panorama que estás describiendo tan claramente, Francisco, de que no hay separación de poderes, ¿no? No hay una justicia realmente, si además no pueden ni siquiera elegir a su abogado, y con que además ya están siendo perseguidos criminalmente María Corina Machado y Edmundo González. ¿Qué escenario es el que, digamos, temes más de aquí en adelante? ¿Con qué escenario están ustedes trabajando en esta comisión y qué acciones de mitigación se pueden realizar? A ver, el escenario es dramático, o sea, lo que se ve en términos de número, en términos de lo explícito de las amenazas que están haciendo desde el poder político, son lo que técnicamente en derecho penal se llama contribuciones al plan criminal. Entonces, todo esto de facilitar a las fuerzas sin órdenes judiciales, amenazar públicamente a la gente por la televisión, anticipar condenas, anticipar investigaciones por autoridades muy importantes del gobierno de Venezuela, son situaciones que nosotros vemos que dramáticamente están escalando. Entonces, por eso nuevamente, ¿qué es lo que se puede hacer? Que la comunidad internacional tenga un rol muy vigilante, muy proactivo e incluso recurrir a la justicia penal. Argentina lo está haciendo. Argentina, a través de la Fundación George Clooney y otras fundaciones, está investigando las violaciones que se están cometiendo en Venezuela con base en la jurisdicción universal. Y el fiscal de la Corte Penal Internacional también tiene un rol muy importante que cumplir en este escenario. Bueno, y lo que se prevé es que si esta solución no se maneja de una manera que concluya con que Maduro entregue el poder y haya una transición pacífica, va a haber de nuevo una escalada de migración que va a afectar a todos los países de la región y a Chile, digamos, junto con todos los otros países de manera también muy fuerte. ¿Cómo se puede pensar en una situación así, Francisco? Sobre todo en un momento en que en Chile todas las encuestas están mostrando que hay un alto rechazo a la migración y en particular a la migración venezolana, a la cual injustamente se asocia solo a bandas criminales como el Tren de Aragua, desconociendo que por supuesto la gran mayoría de los venezolanos que están acá no son parte del Tren de Aragua, pero es la idea que ya ha quedado muy puesta en las personas. A ver, sin duda yo creo que la situación también es complicada y probablemente vamos a empezar a ver rasgos de xenofobia más fuertes acá en Chile y quizás incluso violentos, o sea, como se ve en otras partes del mundo, con conflictos. Y ahí simplemente un poco hacer el llamado que haces tú, que no todo el que viene a cometer delitos. De hecho, la menor cantidad viene a cometer eso, viene a cometer delitos. La mayoría de la gente está arrancando de una situación dramática de donde se están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, donde te detienen, donde no puedes recurrir a los tribunales porque ellos han participado de esta detención arbitraria. Y por lo tanto, desde Chile, yo creo que hay que buscar la forma de que esta llegada sea lo más tranquila que sea y posible. Y para eso probablemente hay que regularizar, hay que tener documentación, hay que empezar a registrar, porque de lo contrario estamos ciegos. O sea, si no sabemos quiénes están viniendo, quiénes están llegando, eso va a ser complicado y eso genera, claro, ¿no es cierto?, violencia. Y yo creo que hay que también ser sincero, no es pura ingenuidad y no es pura arbitrariedad tampoco de la gente cuando dice, mire, sabe que aquí ha aumentado cierto tipo de conductas que antes no estábamos acostumbrados. Efectivamente, o sea, si nosotros vemos las estadísticas, el número de víctimas extranjeras, de victimarios extranjeros, ha ido a una escalada. Sigue siendo más los chilenos, o sea, los que cometen más delitos, seguimos siendo los chilenos. Pero sí se ha aumentado esto, sí ha aumentado, ¿no es cierto?, el porcentaje de imputados desconocidos, y por lo tanto hay un elemento que alimenta fundadamente ese temor. Entonces hay que hacerse cargo de ese problema y hacerse cargo de ese tema. Sí. Ahora, vamos a un tema que tú también has estudiado mucho, Francisco, que es cómo combatir el crimen organizado. Y tú estás muy en contra de usar a las fuerzas militares para ayudar a ese control, digamos, del crimen. Un crimen que, como tú bien decías, es muy distinto del de antes, ¿no?
¿Por qué estás tan en contra de eso? Y también eso incluye estar en contra, por ejemplo, de que resguarden infraestructura crítica, en que ahí es mucho más acotado el rol, incluso las mismas Fuerzas Armadas en algo acotado estarían mucho más dispuestas a participar. A ver, yo creo que de partida no tienen las competencias. O sea, el propio director general no, perdón, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del ejército dijo que ellos no estaban preparados, eso, que no tienen la capacidad. Por lo tanto, hay una clara incompetencia, no atribuible a ellos, para involucrarse en la seguridad pública. Pero además, la experiencia comparada latinoamericana es muy mala en ese sentido. ¿Y qué ejemplos tenemos? El mayor es México. México incorporó vigorosamente a los militares en este proceso. Claro, aparecían hasta en la playa, me acuerdo, en Exacto. Playa del Carmen aparecían militares con ametralladora. Y de hecho, lo que ocurrió es que el 1997, los meten en el 1994, en 1997, parte de estas fuerzas especiales, que eran ex caiviles, que son las fuerzas especiales de Guatemala, ex militares, o sea, ex fuerzas especiales de México, se pasan a crear el cartel de los Zetas. Primero le dan seguridad al cartel del Golfo y después pasan a ser ellos un cartel. Entonces, el riesgo de contagio de corruptivo o criminógeno por el contacto cotidiano en lugares alejados donde está el crimen organizado puede generar que terminemos entregándole a las Fuerzas Armadas, con el poder de fuego que tienen las Fuerzas Armadas, a el crimen organizado. Y eso es dramático. Sí. De hecho, Colombia, que siempre es un caso que dicen, no, pero Colombia sí resultó una mezcla entre policía y militares. Bueno, los propios militares colombianos dijeron que ellos pudieron participar con más comodidad cuando se involucró la guerrilla en el narcotráfico. Porque ese carácter subversivo hacía que era más difícil para que en el fondo que los carteles corrompieran al ejército. Porque había una barrera ideológica. Pero si no tiene esa barrera ideológica, entonces es fácil. Sí. Que Ahora, se termine Francisco, por ejemplo, el resguardo de infraestructura crítica que se está tramitando ahora no implicaría que tengan contacto con el crimen organizado, sino que resguarden ciertos perímetros para que, por ejemplo, si va a haber, no sé, un portonazo, una encerrona, un auto donde haya personas baleando transeúnte, bueno, haya algo que al menos dé seguridad a la población de que podrá defenderse. Desde ese punto de vista, ¿es una posibilidad para ti o ves que puede tener los mismos problemas de lo que estás describiendo en México? O sea, por una parte, me parece que la definición de infraestructura crítica es bastante laxa. Y no se entiende mucho ese resguardo de infraestructura crítica. Por ejemplo, los terminales de buses. El crimen organizado, a diferencia del terrorismo, que es como el ejemplo que usan de Europa, necesita que las cosas funcionen. Necesita que los buses salgan en hora y salgan bien, si es que llevan droga ahí. Necesitan la luz y el servicio de agua, porque muchas veces sus maquinarias para hacer, qué sé yo, fentanilo o cosas así, necesitan luz y ciertas temperaturas. O sea, el crimen organizado necesita al Estado funcionando. No es que necesita interrumpirlo como en el terrorismo. Entonces, en ese funcionamiento, también obviamente que hay contacto. O sea, si tú tienes a los militares en las estaciones de buses, van a estar en contacto probablemente con aquella persona con la cual, ¿no es cierto?, está usando doble fondo para enviar droga. Entonces, sí se produce ese posible contagio y ese contacto cotidiano y, por lo tanto, la posibilidad de corromperlo. Francisco, se nos acabó el tiempo, pero una última pregunta. Tú fuiste candidato a fiscal nacional. Bueno, sabemos Regional. Regional, perdón. ¿Cómo estás mirando la Fiscalía con Ángel Valencia, con todos estos desafíos que tiene, incluido el crimen organizado? O sea, en el sentido de procesar, de que no haya impunidad, de que haya la prueba, de que se pueda apresar a estas personas. A mí me parece que el fiscal nacional ha tenido un buen desempeño, ha tenido un buen rol. La creación de la ECO, de esta unidad especializada. De homicidio. Que no requería reforma legal, que es la obsesión en este país, que todo requiere reforma legal. Ángel Valencia llegó y decidió crear esta unidad y eso ha sido muy productivo, eso ha sido muy eficiente en términos de persecución del crimen organizado. Y me parece que ha tenido una mirada correcta, de la mirada del fenómeno delictual, el fenómeno criminal, más que el evento caso a caso.
Y en eso me parece que ha cumplido un rol bastante destacado el fiscal nacional. Francisco Cox, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.